buenas noches para todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo a través de nuestro canal oficial de YouTube. Les mandamos un fuerte abrazo de parte del Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería de Jalisco, AC, y para dar continuidad a nuestro programa del ciclo de conferencias del mes de julio, le doy la más cordial bienvenida al doctor Eric Dávila Zaragoza. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Muchas gracias por su puntual asistencia y si gustan lo que doy lectura a una breve semblanza profesional, puede ir compartiendo su pantalla. De acuerdo. Muy bien, pues el doctor Eric Dávila Zaragoza participa con nosotros en este ciclo de conferencias con la temática extracción de catéter vascular migrado. El doctor Eric es cardiólogo clínico e intervencionista, es egresado del Hospital Siglo XXI. Fue adscrito al Hospital Juárez de México y del Hospital Valentín Gómez Farías en Guadalajara, Jalisco. Cuenta con diferentes adiestramientos, por ejemplo, en intervencionismo periférico para el pie diabético. En su estancia en Padua, Italia, cuenta con un máster en cardio-oncología y tiene diferente expertise y profesionalismo en el área de cardiología del deporte, cardio-oncología. Actualmente se encuentra cursando el máster en insuficiencia cardíaca. Es jefe de hemodinámica en el Hospital de Cancerología Estatal de Colima, Colima, y es jefe de hemodinámica en el Hospital Colima, en la práctica privada. Doctor, para nosotros es un gusto que pueda estar participando con nosotros en el ciclo de conferencias de este colegio y le cedo el uso de la voz para su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, muy honrado en estar aquí compartiendo un poquito de las experiencias, ¿no? Que tenemos en algunas áreas, sobre todo en la parte de intervencionismo vascular, que es mi especialidad, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar la charla. Los objetivos es compartir los conocimientos eh, sobre el manejo de la migración de catéteres vasculares, ampliar un poco el conocimiento sobre las vías vasculares y mejorar el perfil de seguridad para los pacientes sobre las vías vasculares y su complicación, como es la migración del mismo. Ujú. Entonces, la terapia de infusión intravenosa es una técnica profiláctica, diagnóstica terapéutica, que consiste en la inserción de catéter de la luz de una vena a administrar diversos componentes como soluciones, medicamentos, sangre, etcétera. Durante las últimas décadas, estos dispositivos han experimentado una evolución tecnológica importante, de manera que actualmente permite su utilización de forma repetida en régimen ambulatorio y para diferentes aplicaciones médicas. Puede ser administración de nutrición parenteral, medicamentos o muestra de sangre, ¿verdad? La norma oficial mexicana es esta. Esta es la norma oficial mexicana que instituye las condiciones para la administración de terapia de infusión aquí en México. Y pues esta norma establece los criterios para instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro de acceso venoso y periférico y central. Entonces es la que nos vamos a guiar para esto, ¿verdad? Dentro de lo que es los tipos de catéteres, pues se pueden clasificar de acuerdo a la duración, ¿verdad? Si es de corta o larga duración, el tipo de inserción, si es catéter ah, o periférico, si es yugular, subclavia, femoral, braquial, y depende del número de lúmenes, si es de uno, 2, 3 lúmenes, ¿no? Entonces esas son los tipos de clasificaciones que existen, de los catéteres. Hablando de los de corta duración, pues tenemos los venosos periféricos, un catéter de Swan-Ganz, ahorita que están hablando de la terapia intensiva, ¿no? Que se usa mucho ahí. El catéter intraóseo, no es tan frecuente, pero se usa. Catéteres de aurícula izquierda en cirugías cardíacas,
Es muy frecuente que lo tengan, que salgan con un catéter de aurícula izquierda para medir las presiones. Y sobre todo nosotros usamos introductores venosos para cuando usamos marcapasos temporales, ¿no? Que nos llega el paciente bloqueado y mientras le ponemos un definitivo puede estar con esa vía de acceso. Ya los de larga duración, pues tenemos el venoso central, tunelizado y no tunelizado, el catéter para hemodiálisis, lo que es el PIC para nivel central, catéteres para quimioterapia o también para una nutrición parenteral. Entonces, pues bueno, tenemos como tal la definición de esta charla, que es el desplazamiento del catéter de su posición original, que es debido a movimiento del paciente, tensión del catéter, manipulación inapropiada, que va a tener como consecuencias alguna obstrucción del flujo, pérdida de acceso venoso y complicaciones como trombosis, arritmias, embolias, perforación. ¿Cuáles son las causas por las cuales algunos pacientes pueden llegar a presentar esto? Pues bueno, a veces la tos intensa o los vómitos o maniobras de Valsalva que vemos en los reflejos de arcada, sobre todo los pacientes oncológicos, ¿verdad? Que tienen por las quimios, desafortunadamente, estos efectos secundarios, pues hacen cambios de presiones vasculares que se han visto involucrados en que pueda llegar a desprenderse estos catéteres. Los movimientos repetitivos del cuello, de las extremidades, también alguna fractura o que se desconectó el catéter, pues es algo, es algo que puede pasar. Y el tiempo prolongado de uso sin el mantenimiento adecuado. Son dentro de las causas más frecuentes que nos pueden llevar a que haya alguna migración de estos catéteres. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo muchas veces usamos la punción subclavia, que es de las técnicas preferidas para colocación de catéteres centrales. La fractura del catéter puede ocurrir en el momento del implante o posteriormente. El sitio más común es el punto de unión entre el portal y el catéter. También el síndrome de pensamiento, que consiste en la compresión del catéter entre la clavícula y la primera costilla. Muchas veces nos da un poquito de seguridad el guiarnos por el hueso de la clavícula para la punción de la subclavia, pero esto a la hora de colocarlo crea un poquito de tensión o de pinzamiento, sobre todo al movimiento del hombro, que puede llegar a fracturar. Por ejemplo, nosotros que con marcapasos, yo en lo personal, lo que he usado para mejorar la técnica es paso medio de contraste, hago una venografía donde pinto toda la subclavia y hago una punción más distal, más o menos en segunda, tercera costilla, a nivel de esto, y una punción más distal, y existe menos riesgo de tanto punción del pulmón, de la pleura, como que exista el pinzamiento, ¿verdad? Que a veces de los mismos cables de los electrodos, de los marcapasos, también puede pasar, y no se diga de los catéteres venosos centrales, ¿no? Entonces, ya sea un Majurcar o algún de quimioterapia, usar y es algo frecuente. Bien, los signos y síntomas, pues son muy variados, ¿no? No es algo que uno diagnostique de acuerdo a la clínica, pero se puede reportar un dolor torácico, eh, pues así un poquito, digamos, no tan intenso, pero sí una molestia. Bueno, los pacientes que me han llegado, por ejemplo, más adelante les voy a platicar de un caso, y sí refería un poco el pecho apretado, la espalda. Va a depender del sitio donde se encuentre el catéter y las consecuencias vasculares que esté
produciendo esto, ¿no? Entonces, en general, pues, en dolor torácico o en el sitio de la inserción. ¿Qué vamos a ver? Pues una disminución en el flujo o resistencia al uso, ¿verdad? No está funcionando bien, algo está pasando, está tapando, está doblado, se migró, está fracturado, algo. Y bueno, si empezamos a ver que el paciente tiene arritmias, el pulso irregular, o si está monitorizado a extrasístoles que no tenían, o que empiece con alteraciones en la respiración, después en el seguimiento, a desaturar un poquito, pues hay que sospechar que algo raro está pasando, ¿no? Ahí. Y estos signos, síntomas nos hacen sospechar en alguna alteración. Entonces, como enfermería, ¿cuáles son las intervenciones que se recomiendan? Una, pues la valoración continua del sitio de inserción y del funcionamiento del catéter. Educación al paciente sobre los signos de alarma que comentamos. Un registro preciso de longitud externa del catéter. Notificación inmediata ante la sospecha de migración. Y pues bueno, una colaboración con el equipo médico para su retiro y o recolocación, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos importantes que como enfermería creo que se deben de llevar a casa y creo que pues, lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de que un catéter migró, ¿no? Llegamos a la parte diagnóstica y dentro de lo más frecuente es una radiografía, una ecografía o una tomografía. La radiografía es lo más frecuente de las tres. Tomamos una placa de control y vemos que, como en esta parte, el catéter ya no está aquí en el puerto, ya lo vemos a este nivel, que la aurícula derecha ya se la vena porta, ¿no? Pero también a veces no lo alcanzamos a dimensionar porque pues esta es una imagen bidimensional y a veces ocupamos imágenes tridimensionales y y lo vemos mejor en una tomografía, qué tan delante, qué tan atrás, en qué zonas, qué segmentos de las ramas pulmonares, como en este caso, se encuentra, ¿verdad? El eco también nos puede ayudar, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que sospeche que traen alguna alteración cardíaca y de repente vemos ahí algo flotando en una zona que no debería estar, pues bueno, es todavía menos agresivo que una tomografía y es más accesible porque pues finalmente no hay radiación, ¿verdad? Pero a grandes rasgos estos son los tres métodos diagnósticos que podemos llegar a utilizar. ¿Cómo hacemos una prevención? Pues bueno, la fijación es muy importante, la fijación adecuada del catéter. Hay que evitar tracciones o manipulaciones innecesarias, la capacitación continua del personal de enfermería y los protocolos estandarizados de manejo y mantenimiento. Hace un momento había una charla muy buena del doctor donde, pues bueno, se puede mandar a centros grandes de capacitación de terapia intensiva. Se me hace muy interesante esto, ya que se abren hospitales, pero sin embargo el personal muchas veces no está capacitado. Desafortunadamente, el grado de especialización que tenemos en el país todavía no es suficiente para la demanda que existe y muchas veces están sobresaturados los hospitales a escuela aquí con nosotros, ¿no? Entonces, sí es muy buena opción la charla pasada donde a nivel Latinoamérica, que yo también he tenido la oportunidad de visitar otros países y que el nivel también es muy bueno, Argentina, Chile, hay muchos lugares muy, muy buenos para también Colombia ir a aprender y volver con los aprendizajes, ya con una curva de experiencia, ¿verdad? Que necesitamos aquí en países como el nuestro y en lugares, en provincias un Y bueno, también existen contraindicaciones para retiro del cuerpo extraño en las paredes cuando hay mucha adherencia del cuerpo extraño, es decir, cuando el catéter pues ya migró, ya tiene tiempo, ya se endotelizó, hizo fibrosis, está muy adherido, eh, no solamente en los catéteres vasculares, sino algún tipo de cuerpo extraño, por ejemplo, los filtros de vena cava.
los filtros de vena cava antes se dejaban ahí, ya vieron que no es lo ideal, que hay que retirarlos tempranamente antes de el mes, si se pudiera, no más de 3 meses, pero nos ha tocado que a los 2, 3 meses ya está muy endotelizado y ya no lo podemos retirar. Puede pasar con algunos catéteres y podría ser una contraindicación, ¿no? O ver la manera de hacerlo, si no por cirugía, si no es posible por vía endovascular. La emigración distal del cuerpo extraño que provoca impactación más lejanos, en lugares más lejanos que no faciliten su extracción, con contraindicaciones, por así decirlo, relativas, ¿no? Y bueno, ya entrando de lleno a lo que es la experiencia personal con que hemos tenido un par de casos en lo que va del año, muy interesantes. Por ejemplo, es una mujer de 30 años de edad con cáncer de mama y con quimioterapia más de 6 meses. En el control, pues bueno, ya ven que no le está dando flujo, le hacen una plaquita de tórax y ven que está migrado el catéter. Entonces, nuestra pacientita se encuentra en atención por vía pública, en el Instituto Estatal de Cancerología, donde tenemos la sala de hemodinamia, y bueno, nos piden apoyo, que con mucho gusto lo brindamos. El tiempo de espera pues fue relativamente corto mientras conseguimos el material adecuado para su extracción, 1 o 2 días, que se trabajó el fin de semana, y y bueno, la pasamos, venía muy nerviosa la pobre señora porque de por sí el tener cáncer ya es una persona que pues tiene un sufrimiento crónico, ¿no? Entonces decirle, oye, y también se migró el catéter, híjole, pues qué más sigue y todo, o sea, es un caso a veces depresivo, pues no sé, es algo que no cualquiera puede manejar. Psicológicamente es muy pesado decirle que tiene algún tipo de complicación a un paciente que de por sí está luchando por su vida, ¿no? Pero bueno, el que podamos brindar una ayuda, pues es una carga menos, ¿no? Aquí les presento el video de lo que es la sala de hemodinamia. Aquí ya el catéter, como no tiene tanto tiempo, se atoró a nivel de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces yo lo que hago aquí, entro a nivel femoral, meto un catéter cola de cochino, lo giro, y ya que lo quedo agarrado, lo extraigo un poquito para enderezar la punta, ya que le pongo un poquito la punta derecha, extraigo este catéter, el pigtail, para meter otro catéter, que lo vamos a ver. Y ya que lo extrajimos ya lo tenemos aquí, la punta, eh, digamos, en la luz del vaso o donde quiero yo tenerla, porque de donde lo voy a extraer habitualmente es de aquí de la punta. Aquí estamos en la sala con todo el personal, para que vean más o menos el tiempo que nos tardamos. Tenemos que tener buena música para relajarnos porque es muy, muy estresante todo esto. Entonces, ahí ya metemos el lazo. Hay diferentes tipos de lazos. Usamos uno de 3 lazos, que es mejor. Y aunque parecía que ahí lo atrapábamos, no lo atrapamos porque recuerden que es una vista bidimensional, ¿no? Aunque se ve aquí derecho, por la parte de atrás no lo estamos alcanzando. Entonces, tenemos que estar ahí jugando entre meter el lazo, sacar el catéter, tener cuidado de no lesionar alguna pared vascular, el introductor que se sale un poquito. Aquí ven la imagen como un espejo que estoy ahí jalando, metiendo a la hora que se sale un poquito el introductor de la pierna, y de repente ya lo atrapo. Y ya una vez atrapándolo, pues ya el gusto que nos da a todos, que pueda, que pueda salir. Y pues es un placer, ¿no? Es un placer poder ver estas imágenes donde ya retiramos el catéter que puede causar muchísimos daños, como lo mencionábamos, desde alguna arritmia, endocarditis, perforación, embolismo, etcétera. Los más frecuentes que usamos son estos tipos de lazos.
el que le llamamos snare. Este es un poquito más, digamos, abarca más, ¿no? Para la zona en la que estábamos, podemos usar que abre tres lazos en uno y es más fácil de atrapar, pero en el siguiente usé este tipo de lazo, en el siguiente caso que les voy a mostrar, que este segundo caso fue una maestra de la sexta década de la vida que desafortunadamente tiene cáncer de células pequeñas de pulmón. Me dice, pues, del equipo de oncología que me presentaron el caso y sabe que dice, su pronóstico cuando se dio el diagnóstico no era más de 9 meses de vida. Sin embargo, ya tiene más de 2 años la maestra, aunque tiene sus metástasis, todo, pero ya superó 2 años y físicamente, pues no se veía tan mal. Sin embargo, pues el catéter se les fracturó. eh, entonces, pues bueno, ahí dice, bueno, que le hacemos, no le hacemos, esperamos. Pues, sin embargo, ahí sigue, ¿no? O sea, y mientras hay vida hay esperanza y llegó un punto en que aunque llevaba más de 3 meses, pues bueno, dijeron, vamos a ver qué está pasando, le tomaron su placa y miren aquí cómo está fracturado el catéter y en esta zona, ¿no? Aquí pueden ustedes decir, bueno, pues mira, el catéter se fue aquí por la vena cava y se fue a una venita, está ahí atorado o dónde está, ¿no? Pues la pasé en, en primera instancia. Me costó mucho trabajo, porque no estaba en la cava, estaba en la pulmonar, o sea, se vino a la aurícula derecha, de la aurícula derecha de ahí al pulmonar, y en la pulmonar se vino una rama, muy distal adelante y distal. Y como ya llevaba 3 meses, ya estaba trombosada esa zona de la rama, entonces no me permitía llegar, lo intenté 2, 3 veces, este, fue un poquito difícil, lo que ya cuando vi que no podía llegar con el catéter, paré todo, ¿sabe qué? Le dije, ¿sabe qué? Ahorita no está trombosado, ya cuando empecé a ver que te extraía algo de coágulo, entonces lo que hice fue anticoagularla, saqué todo, cerré, le dije, toma anticoagulante, nos vemos aquí en un mes. En un mes vuelve la paciente y ya pues también con otra estrategia, mi otra estrategia ahorita se los platico, pero ayudó mucho el que le haya dado ya anticoagulante porque ya me permitió entrar hasta la rama, hasta adelante, que no me permitía hacerlo un mes previo porque estaba todo trombosado y ya con el mes de anticoagulante ya me permitió entrar. Entonces ahí ya entré con un catéter, pero ahí tuve que usar otra técnica porque para poder llegar hasta la distal con el lazo no era fácil, porque el lazo al momento, como es muy grueso, es muy tosco, al momento de avanzarlos, me tumbaba el catéter. Entonces lo que hice fue primero pasar una guía coronaria. Lo que ven aquí es una guía coronaria. Estas guías las uso yo para meterme en las arterias del corazón y destapar las placas o los trombos de las coronarias. Entonces, con esa guía coronaria pude avanzar por el vaso donde estaba atorado y eso mismo lo usé como de poste para subir el lazo y que me sirviera de guía y poder llegar hasta la parte distal, porque si hubiera hecho con la pura lazo no hubiera podido, me lo aventaba, me lo botaba para atrás, no me daba el soporte ni el control. Entonces ahí ya sabe cómo somos los latinos, los mexicanos, ahí inventamos y lo que hice fue esto, que me sirvió muchísimo porque me daba guía y me daba el soporte de seguir sobre el camino adecuado y ya que lo pude de la parte distal, lazar, porque le digo que no era fácil porque el momento que jalaba, pues se cerraba, no se cierra donde uno quiere, entonces tiene uno que estar jugando entre empujar, jalar, maniobrar hasta que lo puede una lazar y ahí lo ven en tiempo real, lo que nos tardamos unos cuantos segundos. Ahí parecía que sí, pero no. Nuevamente trato ahí de acomodar con el catéter, meto nuevamente la guía para que me dé soporte y
Digo, ahora sí tienes que venir. Se resistía un poquito, ahí estuvimos luchando, hasta que ya, por fin, lo atrapamos y véngase, desde la arteria pulmonar, nos la trajimos a nivel de aquí el ventrículo y ya a nivel de la cava y lo sacamos con todo el catéter de la vía femoral. Entonces aquí tienen lo que les decía, aquí está el catéter, aquí está la guía que usé, la guía coronaria, y aquí está el lazo, ¿verdad? Entonces, fue un caso difícil, para, al menos para mí lo fue, y bueno, un pendiente menos que le demos a nuestros pacientes oncológicos es de gran ayuda. Les cambia el semblante, es una semilla de esperanza nuevamente. Aquí están las dimensiones, un poquito de coágulo que todavía tenía. Y bueno, es muy placentero poder ayudar en ese tipo de padecimientos. Entonces, como discusión, las migraciones del catéter se han reflejado en la literatura como una frecuencia que va del 1.3 al 5.4% a nivel mundial, o sea, nada despreciable, ¿verdad? No sé cuántos millones de catéteres se ponen aquí en México, pero sí es al año, pero sí es importante. Entonces, si sacáramos el 5%, ¿verdad? De 100,000 son 5,000 de 1 millón, que más o menos lo que se pondría, hasta 50,000, ¿no? Este, la embolización del catéter debido a la desconexión entre este y el portal es una complicación rara, aunque potencialmente mortal. La mayoría de las complicaciones se deben a la falta de experiencia del manejo de estos dispositivos y se atribuye a que son prevenibles, ¿no? Pero bueno, son accidentes también. Entonces, creo yo que para llevarse a casa es, ante cualquier dato de disfunción del catéter, pedir ayuda, solicitar una placa de tórax. En caso de migración del catéter, enviar a un centro de hemodinamia para retiro del mismo y las técnicas adecuadas del manejo de catéteres, pues salvan vidas, ¿no? Entonces, este, como dicen o por ahí leí o no sé, pero si salvas una vida, eres un héroe, pero si salvas 100 o más, probablemente es porque tienes un excelente grupo de enfermería. Aquí tengo a mi grupo de enfermería en el Hospital Privado de Moinami, en el Hospital Colima, y aquí a mi grupo de enfermería en el Hospital Público en Cancerología, ¿no? Y pues muy contento. Gracias por su atención y quedo abierto a alguna duda. Muchísimas gracias, doctor Eric, por presentarnos material tan valioso, además del material informativo. Y le voy a dar lectura a algunas preguntas y comentarios, desarrollados a lo largo de su presentación. Sí. El primero de ellos sería, ¿qué tan frecuente es la ruptura de un catéter? Como lo comentamos, está reportado de la serie del 5%, algunos hasta el 15%, depende de los hospitales, ¿verdad? Pero digamos, la tasa de oficial es hasta el 5%. De acuerdo. ¿Cuál sería el tiempo estandarizado o aproximado en que lleva este procedimiento de la extracción del catéter? Pues mire, como el primer caso que les presenté, me aventé en menos de 5 minutos. Y el segundo caso, que fue más elaborado, que tuve que pasarlo en un segundo tiempo, pues estuve ahí neciándole un poco, 20, 30 minutos, vi que no iba a poder, lo cerré, le di anticoagulante, la volví a programar, lo estudié cómo podría abordarla y nuevamente la metí y otra vez en menos de 10 minutos lo hice. Entonces, es muy variable, cada caso es totalmente diferente, pero la cosa es no darse por vencido a la primera y reestructurar cada caso. Muy bien, muchas gracias. En su experiencia, ¿cuáles serían las principales complicaciones que ha visto en la migración de este tipo de catéteres?
Las principales son, la primera son arritmias, porque en cuanto llega el catéter ahí, el corazón empieza, se empieza a sentir el paciente que se está moviendo el corazón y y algo está pasando. Y ya la segunda son tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces ya se va a la pulmonar y empieza a sentir este dolor de pecho, empieza a sentir taquipnea, empieza a sentir que le falta el aire al paciente. Y ya la otra, pues que se pueda tener datos de infección, datos de sepsis, la tercera, ¿verdad? Muchas gracias. En el segundo caso, ¿qué pudiera haber causado la fractura del catéter? Lo más frecuente que se reporta en pacientes oncológicos son los reflejos de arcadas. O sea, ya ustedes saben que con las quimios todo empiezan a vomitar los pobres pacientes y esos, a las arcadas son tensionan todo, esas son presiones durísimas y cambios de presión intravenosa, pinzan donde está la clavícula y la primera costilla del catéter, más los cambios hemodinámicos de jalar y de revertir las presiones intravasculares, es lo que muchas veces hace que se desprenda el catéter. No puedo decir que las técnicas quirúrgicas, porque no es tan frecuente, digo, habitualmente los cirujanos que los ponen, pues ya son cirujanos muy experimentados. Hay veces que sí está un poquito, por los mismos quimios y el tiempo que tiene prolongado, los catéteres sí pueden desprenderse, que es otra de las causas, la técnica, pero todos estos factores se suman y pasan estas consecuencias. De acuerdo, doy lectura. Al escuchar los casos clínicos que compartió, resulta inevitable pensar en la dimensión humana en el procedimiento. ¿Qué reflexiones le deja el acompañamiento de pacientes vulnerables, como las personas con procesos oncológicos, cuando además se enfrentan complicaciones como la migración de un catéter? Bueno, creo que pues nos dejan como a todos, que trabajamos en la salud. Yo creo que es un compromiso moral, ético de hacerlo mejor, de ayudarles hacerle menos pesado su sufrimiento, ¿no? Pues los pacientes ya llegan con enfermedades a veces incurables, entonces, pues nosotros, nuestra labor a veces es confortar, ¿no? Ofrecerles una esperanza y y bueno, todos tratar de ser lo más profesionales. Nuestro compromiso es ser siempre día a día mejor para que nuestros pacientes tengan buenos resultados. Muchas gracias. Y doy lectura a la que creo que es la última pregunta. Dice, ¿qué criterios éticos clínicos se deben de considerar antes de decidir suspender o diferir un procedimiento complejo como en estos casos? Este, un procedimiento intervencionista siempre tiene que ir por un consentimiento informado porque es siempre un riesgo. El someter no es inocuo, pues no es inocuo ningún tipo de intervención, ¿no? Entonces tiene que tener su consentimiento informado. eh, la esperanza de vida, por ejemplo, en hemodinamia, un cateterismo cardíaco, está indicado un paciente infartado que tenga una esperanza de vida de 1 año o más. Igual para una válvula cardíaca, para una TAVI, está indicado que tenga una esperanza de vida o más. Menos de 1 año, como en teoría tenía nuestra segunda paciente, pues bueno, mientras hay vida y esperanza. Hace poquito, ahorita que estoy estudiando un poquito de la cardiogeriatría, leía un estudio serio al respecto, europeo, donde se estudiaba la calidad y la cantidad de vida, ¿no? Y en los últimos años se decía que la calidad de vida es de lo más importante, pero la realidad, con números crudos, es la cantidad de vida. O sea, si tú me aseguras que hoy voy a vivir como sea, pero voy a seguir viviendo hoy, adelante. Entonces, ¿por qué? Porque uno se adapta a lo que hay, ¿no? Entonces, uno siempre debe buscar la cantidad de vida principalmente, ¿no? Y ya secundariamente tal vez la calidad.
pero al menos eso eh, creo yo y estoy convencido hasta el momento. Muy bien, doctor. Esas fueron todas las preguntas que surgieron a lo largo de su presentación. Muchísimas gracias por aceptar la participación, por su bonita disposición de compartir este rato con todos nosotros, con toda la audiencia y con el público en general interesado en la formación y en la actualización en estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, que pasen buenas noches. Muchas